Buenos días, profesora. Junto a mi grupo, compuesto por Manuel Martínez, Juliana Pérez, Juan Cisterna, David Volvarán, Polet Cepeda y quien le habla, Christopher Ortega, nos tocó hablar sobre el caso clínico respiratorio número 1. El caso clínico consiste en lo siguiente. Paciente pediátrico es traído por sus padres al servicio de urgencias, por presentar hace 3 días un cuadro clínico caracterizado por ahogo y fatiga. Hoy se agrava, por lo cual deciden acudir. Al recibir sus antecedentes, resulta ser policonsultante desde el nacimiento, destacando una buena respuesta a la intervención. Al cuantificar su frecuencia respiratoria de 27 repeticiones por minuto, la madre aporta como antecedente de depresión posparto y además que su pareja, el padre, es fumador activo. Dentro de los signos clínicos que logramos identificar tenemos una frecuencia cardíaca de 173 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 88%. Como se puede ver en la imagen superior del lado izquierdo de la diapositiva. Esto significa que el paciente estaría cursando tanto con taquicardia como con hipoxia. Es posible evaluar estos signos clínicos a través del uso del oxímetro de pulso, que mide ambos parámetros. Otro de los signos clínicos que fueron identificados son un patrón respiratorio alterado, el uso de musculatura accesoria y una respiración paradójica. Dentro del uso de la musculatura accesoria tenemos la presencia de retracción supraesternal, retracción supraclavicular, intercostal y subcostal. Para lograr evaluar estos 3 signos clínicos, el patrón respiratorio alterado, el uso de la musculatura accesoria y la respiración paradójica, es necesario utilizar la examinación física torácica y observar detenidamente al paciente. Y por último tenemos el último signo clínico que corresponde a la sensación de ahogo y de fatiga, que es posible de pesquisar gracias a la anamnesis que es realizada a los padres del paciente. Descripción de la patología asma. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías aéreas asociada a la hiperreactividad que causa episodios recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Estos episodios se pueden observar especialmente en la noche o en la mañana. En la población infantil chilena, su prevalencia se estima entre un 7,3% y un 16,5%. Tiene dos grandes características que son las sibilancias y que es reversible. En este caso clínico se sabe que el paciente pediátrico es policonsultante desde nacimiento. Esto quiere decir que va a urgencias frecuentemente. Esta visita se debe a que presentó un cuadro clínico de ahogo y fatiga por 3 días presentando respiración paradójica, patrón respiratorio alterado, uso de la musculatura accesoria y sensación de ahogo y disnea. Esto se agrava debido a que el padre es un fumador activo y cabe destacar que el paciente pediátrico presenta una muy buena respuesta a la intervención realizada. Debido a los síntomas presentados por el paciente pediátrico y su respuesta favorable en las intervenciones realizadas anteriormente, nos hace inferir que la patología presentada es asma, pudiendo descartar otras patologías. Mecanismo fisiopatológico. Existirían 2 vías por las que los factores predisponentes podrían facilitar la aparición de sibilancias recurrentes y asma. Una sería la inmunológica, que está relacionada mayoritariamente con una alteración del equilibrio entre linfocitos Th1 y Th2. Este desbalance ocasionaría una respuesta inadecuada a infecciones virales en los primeros años de vida. Este es un mecanismo fundamental en el asma alérgico, traduciéndose en una inflamación de la vía aérea mediada por IgE. La fase inflamatoria precoz consistiría en que las células presentadoras de antígeno presentarían el mismo a los LTH2, que en su proceso de activación secretarían diversas interleucinas, tales como la IL-4, IL-5 e IL-13. Activarían los linfocitos B, que secretarían IgE específica, que se uniría a receptores mastocitarios de eosinófilos y basófilos, sensibilizando al paciente. Es una exposición ulterior. El alérgeno se uniría a la IgE presente en células efectoras, liberando distintos mediadores como la histamina, las prostagladinas, los leucotrienos, etc., que contribuirían a la inflamación y sintomatología. La fase inflamatoria tardía consistiría en el reclutamiento en zonas de exposición alergénica de células inflamatorias como los eosinófilos, basófilos, LTH, entre otras.
en lactantes con sibilancias virales, la inflamación sería mayoritariamente neutrofílica. Otro factor puede ser la exposición ambiental al humo del cigarrillo, ya que nuestro paciente es un fumador pasivo. Esto aumenta el riesgo de infecciones del tracto respiratorio en la infancia y en la niñez. El padre del paciente es fumador, lo cual aumenta el riesgo del comienzo del asma y las exacerbaciones. La exposición intrauterina al humo del tabaco puede afectar también la reactividad bronquial y producir una alteración inicial de la función pulmonar al nacimiento. Otro factor que pudo haber sido determinante en la patología de nuestro paciente es la depresión posparto de la madre, ya que el paciente pudo no haber recibido la lactancia materna los primeros meses de vida, en donde la leche materna transmite células vivas, nutrientes, anticuerpos, células madre monocicladas, lo cual es primordial para el desarrollo del sistema inmune del niño, lo que pudo haber traducido en que el paciente haya asistido tantas veces desde el nacimiento al sistema de salud pública. La madre también, al haberse encontrado en este estado depresivo, pudo haber provocado que no existiera una preocupación por la higiene ambiental del hogar por parte del padre del niño, que es un fumador activo. Etiología. En el paciente existe una condición de atopía desde el nacimiento. Esto quiere decir que en él existe una hipersensibilidad frente a diversos agentes externos. Los factores ambientales pueden favorecer la susceptibilidad de base. Estos factores pueden ser nacimiento prematuro, exposición fetal o postnatal al tabaco, crecimiento y desarrollo del sistema infeccioso anormal y predisposición genética al asma. La exposición a estos factores ambientales puede desencadenar y agravar el asma. En este caso, nuestro paciente pediátrico tiene un padre que es fumador activo, que a consecuencia lo deja como un fumador pasivo. Al estar expuesto al humo del cigarrillo en su periodo de ventana, favoreció la susceptibilidad a los aerolérgenos, provocando el asma. Este contaminante puede actuar como un provocador de un ataque de asma, puede agravar la inflamación preexistente de las vías respiratorias, provocando un aumento en su hiperreactividad, la cual puede persistir después que cede la exposición e incluso aumenta y modifica la respuesta inmunitaria a los antígenos inhalados o intensifica el efecto de otros contaminantes en el aparato respiratorio. Por lo tanto, este factor ambiental es un potente detonante en la patología del usuario. Intervención. Lo primero que haremos es permeabilizar la vía aérea alta. Luego hay que lograr un alivio de los síntomas agudos provocados por la crisis asmática. Para esto ocuparemos la aerosol terapia. Esta se basa en el uso de un broncodilatador, que en este caso es el salbutamol, a través de una aerocámara. Si el paciente no responde al salbutamol, podemos potenciar la acción broncodilatadora con el bromuro de ipatropio, ya que los dos logran una broncodilatación, pero a través de dos mecanismos distintos. Luego de controlar esta crisis, el paciente deberá tomar fármacos preventivos o de base, que tienen función de evitar la inflamación crónica. Estos son los corticoides, principalmente los inhalados. Hola, mi nombre es Manuel Martínez, soy estudiante de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Antofagasta. En este video les presentaremos cuál es la técnica adecuada para la realización de una inhalación con pacientes con problemas respiratorios. Se debe tener en cuenta que para la utilización de esta técnica se debe tener dos elementos fundamentales, el cual es el salbutamol y es una aerocámara. La mayoría de los pacientes siempre cometen muchos errores. El principal error y más común entre ellos es solamente la inhalación con salbutamol, lo cual solamente no es muy beneficiario para ellos, porque le llega un 20% del medicamento a sus pulmones. Pero cuando se combina con una aerocámara, llega el 100% total del medicamento a sus pulmones. A continuación mostraremos cuál es la técnica correcta para la aplicación de este mismo. Bueno, aquí estamos con la paciente, la cual su nombre es Catalina Ramírez, la cual es mi madre. Hola, buenos días. Se debe tener en cuenta que este video está con su permiso para la exhibición. Procederemos a la realización para la inhalación con aerocámara. Primero que todo, se debe revisar la fecha de vencimiento del salbutamol. Este vence en 2023, por lo cual está en una buena fecha. Procedemos a retirar la tapa y a agitarlo. Una vez agitado, se debe colocar en la aerocámara y con el contorno por la parte superficial de arriba, en la nariz
y por la parte de abajo cubrir totalmente la boca. Se coloca de esta forma por detrás del paciente. Se le pide al paciente que bote todo el aire. Se realiza el primer puff. El paciente debe inhalarlo. Se procede a retirar la cámara y se debe aguantar durante 10 segundos. Se le pide al paciente que bote todo el aire por la nariz levemente. Una vez botado el aire, se debe esperar durante 1 minuto para la realización de esta medida nuevamente. Una vez esperado el minuto, se aplica nuevamente la aerocámara de la misma forma que se aplicó recién. Se le pide al paciente que bote todo el aire. Se aplica un puff. El paciente lo debe respirar. Se retira la aerocámara y se espera de nuevo 10 segundos. Bote levemente. Eso. Y esa sería la